¿quién no ha hecho la prueba de hacer el árbol genealógico? ¿Ah? Y hacemos un cuadrito y ponemos dónde venimos y ponemos el nombre del tatarabuelo, la tatarabuela y vamos haciendo todo de dónde nacimos. Entonces es una ¿qué nos importa? Los apellidos, los sellos, familiares, de dónde vienen, el abolengo o cosas curiosas. Pero ese árbol genealógico en realidad podría realizarse, parece, de manera mucho más profunda y para sacar de ahí algunos mensajes. Es al menos a lo que se dedica la psicogenealogía o lo que propone la psicogenealogía. Estamos con Claude Bouvier, él es terapeuta de la psicogenealogía, experto en la materia, está en Chile para hacer un taller sobre esto y... él es francés, pero dice que hace años que no vive en Francia. Le digo, ¿de dónde vive? Arriba de los aviones, se la pasa de país en país. Eso. ¿Cómo está Claude? Buenos días, encantado, gracias de estar aquí con usted y sobre todo para mí fue un sueño de venir a Chile. ¿Sí? Sí. Qué bueno. Además usted conoce mucho a un chileno que todos queremos mucho, que es Jodorowsky. Sí, fue mi maestro hace 34 años atrás, en París. Y entonces, para mí ese hombre me trajo un cambio total de vida, la comprensión sobre todo de mi propia vida. Pero Claude, ¿lo sigue viendo Jodorowsky o no? No, hace tiempo que no, desde París no le encontré. No. Ajá. ¿Cuál es la diferencia a propósito de Jodorowsky entre la psicomagia y la psicogenealogía? Bueno, la psicogenealogía, como el nombre le define como a nivel psicológico, y la genealogía, es decir, comprender la historia de nuestra familia a nivel psicológico, sobre todo, y comprender sobre todo cómo nosotros vivimos nuestra propia vida, si es nuestra vida o si es la vida que fue, digamos, programada por los ancestros, que sean nuestros padres, abuelos, etcétera, hasta podemos decir, como acabo de contarle, los tatarabuelos. Pero entonces, la diferencia entre psicomagia y No, la psicogenealogía... psicomagia es más una herramienta, como le explica bien Jodorowsky, como vamos a utilizar un acto simbólico que puede ser utilizado para resolver unas situaciones personales. Es eso. No, le voy a utilizar algunas veces, pero principalmente la psicogenealogía es el estudio de toda la historia familiar. Ok. A ver, la psicogenealogía entonces la podríamos definir como el estudio del árbol genealógico, ¿no es cierto? Nos permite tomar conciencia de la profundidad, de los vínculos, eso, ¿no? Que lo importante que acaba de decir, tomar conciencia. Claro. ¿Y qué significa tomar conciencia? Precisamente, si estoy haciendo mi propia vida o solamente una repetición o los mandatos familiares. Ajá. A ver, entonces, esto que se llama los mandatos familiares es lo que heredamos de todos nuestros antepasados. Entonces, concretamente, Claude, ¿de qué nos sirve conocerlos? ¿A qué debemos prestarle atención? La fecha de nacimiento, ¿y qué gano con saber que mi abuela nació el 29 de junio? O no sé. Prestamos atención a todo. ¿Se quiere poner los fonos? Sí, a todo. Y, ¿sí? Muy bien. Cualquier información que la persona va a traer de su historia nos sirve. Y principalmente las fechas, porque son las fechas en realidad que nos van a contar la historia familiar. Por ejemplo, un acontecimiento se puede ocurrir a una fecha precisa y que nos informa bien el acontecimiento y su incidencia. ¿Okay? A ver, pongamos un ejemplo. Disculpe, tengo que tomar un ejemplo dramático. ¿Qué fue? En un país hay un señor que va a amarrar a su propio hijo al pie de un árbol con alambre de púa y le va a pegar hasta la muerte. Eso ocurrió, ¿verdad? Eso ocurrió, es verdad. Violencia intrafamiliar. Eso pasa. Y entonces, ¿quién recibe esa información? Es la abuela, que era la hermana de ese chico, que ha vivido el drama familiar. Y es ella que va a pasar la información, como sabemos ahora, bueno, a través del ADN, etc. Sí. Y es un chico a la cuarta generación que manifiesta como una forma de
no voy a decir resolución, pero como el conflicto fue vivido a través de una patología, por ejemplo, precisa, que en el caso de ese chico fue una neurofibromatosis que se llama también la enfermedad de Recklinghausen. ¿Comprende? Entonces, cuando la persona manifiesta ese tipo de patología, nosotros buscamos la pista. ¿Dónde? Y es cuando la mamá de ese chico vino a la consulta y que me contó la historia dramática. ¿Comprende? Es decir, lo que vivimos en realidad es eso. Tenemos que hacernos la pregunta, ¿eso me pertenece a mí o no? ¿O viene precisamente de ancestros, etcétera? Atención, no podemos echar la culpa a nadie. No hay víctima, como decimos, son solamente leyes que se aplican. He tenido el caso de una niña, fue la mamá de mi paciente, y cuando esa niña tenía 5 años, tiene una hermanita que tiene 3 años, ¿ok? Y entonces, la hermanita va a fallecer porque parece que ha tomado leche de cabra contaminada, etc. Entonces, la niña de 5 años se queda solita porque la hermanita acaba de fallecer y cuando ella va a crecer, se va a enamorar de un hombre y se va a casar con ese hombre. Pero, ¿con quién se va a casar? Con un lechero. ¿Comprende? Es decir, es bien la solución del conflicto que fue vivido. Y es eso que es importante. ¿No es una porque casualidad? a menudo hacemos una vida pensando que es la nuestra y no. Es eso que yo digo, para resumir eso, es el cerebro que va a tomar las decisiones para nosotros. Y nosotros vamos a aplicar el programa pensando que son nuestras elecciones, pero no son nuestras elecciones. Oiga, estamos conversando con Claude Bouvier, terapeuta en psicogenealogía. Bien interesante este tema, pero qué fatalidad la que usted está diciendo. O sea que yo no tengo escapatoria, la voy a vivir sí o sí. Ah, voilà. Tenemos, Voilà. tenemos solamente 2% de libre albedrío. 2% de Nada libre más. albedrío. Exactamente. Ay, qué asfixiante. Ah, Entonces, de la misma manera que tenemos apenas el 2%, ¿nosotros le vamos a heredar a nuestros hijos y a nuestros descendientes también lo mismo? Bon, ¿O es puedo eso, cambiar? es eso el interés. A partir del momento que una persona va a hacer el análisis de su historia genealógica y sobre todo, no solamente hacer la historia, pero traer el cambio. ¿Cómo hago? Como usted Por empezó a ejemplo, decir. yo le voy a contar una historia real. Oui, Mi padre, oui. o sea, mi abuelo, Ah. lo castigaba mucho a mi padre. Ajá. ¿Ah? Sí. De verdad, estoy hablando algo personal. Le pegaba mucho en esa época, en fin, porque llegaba tarde, porque hacía con los cinturón. Mi padre no podía soportar la idea que se le pusiera un dedo a uno de sus hijos encima. Ujú. Jamás. Voilà, eso. Entonces él hizo todo lo contrario porque él había sufrido. Pero eso la psicología también te lo explica. O haces lo mismo o haces todo lo contrario. Exactamente. Y, Entonces, pero puede ser que mis nietos hereden lo de mi abuelo. Ah, puede ser. ¡Ay, qué horror! Qué horror. Pero sí le va a explicar la situación y por qué el padre tiene ahora ese comportamiento, puede ser que va a pasar bien. Sí. Siempre, siempre, le repito, es tomar conciencia. Pero ¿cómo podemos tomar conciencia si no conozco la historia? Es eso, cuando una persona viene a hacer su árbol genealógico, es ella que tiene que ir a hablar con los miembros de la familia. Cuéntame lo que pasó, cuéntame. De ahí la importancia de contarle a nuestros hijos y hablarles Sí. de la historia familiar, Sí. algo que hacen las culturas originarias, mucho de los ancestros y van Sí. pasando oralmente, ¿no? Y se va contando la historia, y en que nosotros no estamos muy acostumbrados a hablarle. Ujú. Uno le dice a un hijo, oye, tú sabes que te voy a contar que tu abuelito, ay mamá, qué aburrimiento. Mire, hace 2 semanas, ¿ok? Con una alumna estamos trabajando el tema de su propia historia y esa chica está muy en afecto con sus abuelos, porque son los abuelos paternos que la criaron. Pero cuando ella nos cuenta la historia, yo veo otra historia. Es eso, lo que se llama también un punto de vista. Yo tengo un punto de vista de mi familia, pero no es la realidad. Y al final, cuando nos contó con las fechas, como le diré siempre, yo digo, atención, no es la historia que te contaron tus abuelos. Fuiste robada por tus abuelos, es bien diferente. ¿Cómo robada? Porque votaron la mamá biológica de esa niña
que vive todavía. Pero ella, cuando llegó a la casa de esos abuelos paternos, en el mes siguiente muere su papá biológico. Entonces, eso para nosotros es todo una expresión de lo que está pasando. Y a partir de eso, me recuerdo el día al final de la tarde, después del curso, ella misma va a ver a sus abuelos, porque ahora quiere conocer la verdad. Y los abuelos le dicen, ay, ¿por qué vas a investigar eso? Deja eso, no, deja eso, es pura mentira. Es decir, es eso, los secretos de familia. Los secretos enferman. Los secretos de familia enferman. Enferman. Y es una tendencia muy, es una realidad. Que en la mayoría de las familias, las cosas que no les gusta que se sepan, se callan. ¿Ah? Sí. Y se esconden. Ahora, al tomar conciencia, entonces yo insisto, ok, para atrás, muy bien, yo hago todo ese estudio y me va a servir para lo que va a venir adelante. Por ejemplo, sin hacer el taller, pero yo puedo hacer, por lo pronto, ir y contarle a nuestros hijos toda la historia familiar. No es necesario, pero algunas veces acontecimientos que pasaron. Mire, eso me viene al espíritu. Esa paciente que viene a hacer su árbol genealógico conmigo, fue en Canadá, y le digo, mire, falta informaciones del lado maternal, ¿ok? Sería bien que tú vayas a encontrar a tu mamá y para saber más de esa rama maternal. Entonces, la señora va a encontrar a su mamá en Montreal, y cuando viene a la consulta siguiente conmigo, es muy brava. ¿Por qué? Porque discutiendo con su mamá le dice, ah, mire, hay algo que nunca te conté, voy a aprovechar para decírtelo. Es que cuando yo fui embarazada de ti, a mí no me gustaba tener otro niño, ya tenía suficiente. Entonces yo fui a ver al médico que me dio una píldora que se llama R no sé qué, con número, y no funcionó porque estás aquí. Y esa chica es muy brava, ¿sabe por qué? Porque precisamente trabaja en un laboratorio de investigación sobre los medicamentos. Es decir, que al nivel inconsciente, para comprender por qué la píldora de mi mamá no funcionó. Es así, es bien nuestro cerebro que nos manda. Ok, o sea, está toda la información acá de manera inconsciente y la idea es traerla acá adelante y tenerla consciente y comprenderla. Ahora, se nos termina el tiempo, desgraciadamente, Claude. ¿Qué información necesitamos recoger de nuestros antepasados para hacer un árbol genealógico que de verdad pueda ayudarnos? Bueno, como acaba de decirle, la fecha de nacimiento. Las fechas, ¿ok? Y los acontecimientos, todo a nivel profesional, accidente, enfermedades, todo lo que se puede saber viene a enriquecer el árbol genealógico. Bueno, es otra herramienta entonces para ayudarnos a vivir mejor. ¿Usted hizo su árbol genealógico? Claro, cuando yo estaba con Alejandro en París estudiando, porque yo le hice, él me dijo, me recuerdo, ¿quieres que yo te termine tu terapia? Hace 8 años que estaba yo en esa época en terapia. Digo, claro que sí. ¿Terapia de qué estaba usted? ¿Cómo? ¿Qué terapia? Una terapia de tipo psicoanálisis allá en Francia. O sea, llevaba 8 años en el diván y no pasaba nada. Entonces, Jodorowsky le dice, Claude, ¿quieres que yo te termine la terapia? Y yo diré que sí. ¿Qué hay que hacer? Va a buscar las informaciones de tu rama paternal, de tu rama maternal, y cuando tienes la información, tú nos avisas y vamos a hacer el análisis de tu árbol genealógico, y así fue. Y listo. Y listo. Bueno, yo voy a decir que hace más de 30 años atrás, que hubo mucha evolución en esa rama también. Hay muchos descubrimientos que no se conocía a la época, y es por eso que ahora es un enriquecimiento increíble para comprender mejor nuestra historia y nuestra vida. Bueno, este taller de formación en psicogenealogía es hasta... ¿Qué fecha es hoy? Empezamos mañana. Hoy es 25, o sea, empieza mañana, 26. Hasta domingo. Hasta el domingo, desde las 9:30 de la mañana hasta las 6 de la tarde, en el Centro Madre Tierra, que está en La Reina, en María Montbel, 2104. Pero si quieren tener más información, escriban a info@centromadretierra.cl, info@centromadretierra.cl. Monsieur Bouvier, enchanté. Muchas gracias a usted, fue un placer. Gracias, hasta pronto. Chao, hasta pronto. En Cooperativa, Palabras con Historia, junto a Héctor Vélez Mesa, presenta Advantex, la pipeta de Bayer que elimina garrapatas y pulgas en perros.
El hipocorístico es la forma abreviada, diminutiva, infantil, familiar, eufemística, amable o cariñosa de un nombre. Es la manera afectuosa de referirse a una persona. Muchas veces